El siguiente video es una orientación acerca del catabolismo de los aminoácidos. La importancia biomédica del catabolismo de aminoácidos es el balance de nitrógeno del cuerpo, que se da según las condiciones en que se encuentre el organismo, así será el balance que puede ser negativo, positivo o neutro. La importancia biomédica también abarca los mecanismos no tóxicos para el transporte de amonio hasta el hígado. El catabolismo de los aminoácidos es parte del proceso integral del metabolismo del nitrógeno en el organismo. El nitrógeno ingresa al cuerpo mediante una variedad de constituyentes de la alimentación, los más relevantes de ellos son los aminoácidos que se encuentran en las proteínas de la dieta. Los aminoácidos que se liberan de la hidrólisis de las proteínas tisulares o de la dieta, o bien, los sintetizados de nuevo, se mezclan con otros aminoácidos libres distribuidos en el organismo. En conjunto, integran el fondo común de aminoácidos, los cuales tan solo 75% de los aminoácidos obtenidos mediante hidrólisis de proteínas corporales se recuperan a través de la biosíntesis de nuevas proteínas tisulares, el resto se metaboliza. La mayoría de las proteínas del organismo están en constante síntesis y degradación, lo que permite la remoción de proteínas innecesarias o anormales. En los adultos sanos, la cantidad total de proteínas corporales permanece constante debido a que la tasa de síntesis de proteínas es suficiente para reemplazar las proteínas que se degradan. Este proceso, denominado intercambio de proteínas, consiste en la hidrólisis y resíntesis de entre 300 y 400 gramos de proteínas corporales cada día, lo cual varía, según la proteína, ya que cada una posee una vida media para su degradación. La degradación de proteínas se realiza por medio de dos sistemas enzimáticos principales. Estos son el sistema de enzimas de los lisosomas, el cual no depende de energía y degrada primariamente las proteínas extracelulares que ingresan a la célula por endocitosis. El otro sistema de degradación es el mecanismo ubiquitina-proteosoma, que depende de energía y degrada principalmente las proteínas de origen endógeno, es decir, la que la célula sintetiza. El mecanismo ubiquitina-proteosoma es un sistema de degradación selectiva que procede primero al unirse covalentemente la ubiquitina, que es una pequeña proteína globular, a la proteína, luego la adición de unidades de ubiquitina generan una cadena de poliubiquitina, posteriormente, una gran molécula en forma de tonel, llamada proteosoma, reconoce a las proteínas marcadas con ubiquitina. El proteosoma parte la proteína en fragmentos que se degradan a aminoácidos, que luego entrarán al fondo común de aminoácidos. Las proteínas son muy grandes para que el intestino las absorba, por eso deben hidrolizarse hasta sus aminoácidos constitutivos, para su ulterior absorción. Las enzimas proteolíticas encargadas de la degradación de las proteínas se producen en tres órganos diferentes: el estómago, el páncreas y el intestino delgado. La digestión de las proteínas se inicia en el estómago, el cual secreta jugo gástrico, que contiene ácido clorhídrico y una proenzima llamada pepsinógeno. El ácido clorhídrico que secreta el estómago resulta muy diluido como para hidrolizar las proteínas, por lo tanto su función principal es matar algunas bacterias y desnaturalizar las proteínas. Por otra parte, las células oxídicas del estómago secretan alcimógeno inactivo llamado pepsinógeno, que se activa a pepsina, ya sea por la acción del ácido clorhídrico o por otras moléculas de pepsina previamente activadas. Este proceso da como resultado la liberación de polipéptidos y algunos aminoácidos libres. Al llegar al intestino delgado, los grandes polipéptidos que se liberan en el estómago son fragmentados a oligopéptidos y aminoácidos por un grupo de proteasas pancreáticas, cada una de las cuales tiene una especificidad diferente para radicales de los aminoácidos adyacentes a la unión peptídica. Estas se secretan en forma de zimógenos inactivos y cuya liberación está mediada por la secreción en el tubo digestivo de las hormonas colecistocinina y secretina. Los zimógenos pancreáticos son 5.
el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, la proelastasa, la carboxipeptidasa y la carboxipeptidasa B. Estos se activan cuando la enteropeptidasa, que es una enzima sintetizada por las células del borde en cepillo de la mucosa intestinal, convierte el tripsinógeno en tripsina, desatando una actividad proteolítica en cascada, pues, la tripsina es un activador común para todos los zimógenos pancreáticos. La superficie luminal del intestino contiene aminopeptidasa, que es una exopeptidasa que degrada repetitivamente el residuo N-terminal de los oligopéptidos, para producir aminoácidos libres y dipéptidos, que pueden ser absorbidos por las células epiteliales del intestino. Ya en el citosol de estas células, los dipéptidos se hidrolizan hasta aminoácidos antes de liberarse al sistema portal. Como un vistazo general del catabolismo de aminoácidos podemos decir que provienen de la hidrólisis de las proteínas. Su degradación inicia con la remoción del grupo amonio, que puede entrar al ciclo de la urea para su ulterior excreción o servir de sustrato para el recambio proteico. Por otra parte, los esqueletos carbonados de los aminoácidos pasan a ser alfa-cetoácidos y van a parar a diversas vías metabólicas. La presencia del grupo amino alfa protege a los aminoácidos de la degradación oxidativa. Esta remoción del grupo amino alfa es esencial para la producción de energía a partir de cualquier aminoácido y un paso obligatorio para el catabolismo de los aminoácidos. Existen dos reacciones que proporcionan amonio y aspartato, las cuales son las dos fuentes de nitrógeno de la urea. Estas reacciones son la transaminación y la desaminación oxidativa. Estas reacciones proporcionan un mecanismo viable para el transporte de amonio en la sangre. El primer paso en el catabolismo de la mayoría de aminoácidos es la transferencia de sus grupos amino alfa al cetoglutarato alfa. Los productos son un cetoácido alfa y glutamato. El cetoglutarato alfa desempeña un papel único en el metabolismo de aminoácidos porque acepta grupos amino procedente de otros aminoácidos. Por lo tanto, se transforma en glutamato. El glutamato que se produce por transaminación puede desaminarse en forma oxidativa o usarse como un donador de grupos amino en la síntesis de aminoácidos no esenciales. Las aminotransferasas se especializan a unos determinados donadores de grupos amino. Los más conocidos son la aminotransferasa de alanina, que su producto es el glutamato, que actúa como un colector de nitrógeno procedente de la alanina, y la aminotransferasa aspártica, que su nombre lo dice, forma aspartato que se utiliza como fuente de nitrógeno en el ciclo de la urea. Todas las aminotransferasas requieren fosfato de piridoxal como coenzima, el cual es un derivado de la vitamina B6. Para la mayoría de reacciones de transaminación la constante de equilibrio es cercana a 1, lo que permite a la reacción funcionar tanto en la degradación de aminoácidos, mediante la remoción de grupos aminos, como en la biosíntesis, mediante la adición de grupos amino a los esqueletos de carbono de los cetoácidos. Las aminotransferasas son enzimas intracelulares cuyos niveles en plasma son normalmente bajos, pues representan la liberación del contenido de las células que ocurre en la dinámica del intercambio celular. La presencia de niveles plasmáticos elevados de aminotransferasas detona daño en las células por alto contenido de estas enzimas. Por ejemplo, trauma físico o un proceso patológico que cause lisis celular y ocasione liberación de las enzimas intracelulares a la sangre. A diferencia de las reacciones de transaminación que transfieren grupos amino, la desaminación oxidativa a cargo de la deshidrogenasa de glutamato induce la liberación de grupos amino en forma de amonio libre. Esta reacción ocurre primordialmente en el hígado y el riñón, aportando cetoácidos que pueden entrar a la vía central del metabolismo energético, y amonio, que es una fuente de nitrógeno en la síntesis de urea. Como se ha descrito antes, los grupos amino de la mayoría de los aminoácidos se dirigen al glutamato mediante transaminación con cetoglutamato. El glutamato es particular porque es el único aminoácido que se somete a una desaminación oxidativa rápida, lo cual aporta una vía para que los grupos amino de la mayoría de los aminoácidos puedan liberarse como amonio. La desaminación de glutamato es inusual en el sentido de que puede utilizar ya sea NADO-NADP como coenzima.
El NAD utiliza primordialmente en la desaminación oxidativa y el NADP se utiliza en la animación reductiva. Dependiendo de las concentraciones relativas de glutamato, alfa-cetoglutarato, amonio y coenzimas, la reacción se dará para la degradación o síntesis de aminoácidos. El ADP y el GTP son inhibidores alostéricos de la deshidrogenasa de glutamato, mientras que el ADP y GDP son activadores de esta enzima. Por lo tanto, cuando los niveles de energía celular están bajos, la degradación de aminoácidos por la deshidrogenasa de glutamato es alta, lo que facilita la producción de energía a partir de los esqueletos de carbono derivados de los aminoácidos. En los humanos existen dos mecanismos disponibles para el transporte de amonio de los tejidos periféricos al hígado y su conversión en urea. El primero, que se encuentra en la mayoría de los tejidos, utiliza sintetasa de glutamina para combinar amonio con glutamato y formar glutamina, una forma no tóxica de transportar el amonio. La glutamina se transporta en la sangre al hígado, donde se degrada por la glutaminasa para producir glutamato y amonio libre. El segundo mecanismo de transporte utilizado primordialmente por el músculo incluye la transaminación del piruvato para formar alanina. La alanina se transporta por la sangre al hígado, donde se convierte en piruvato, nuevamente por transaminación. En el hígado, la vía de la gluconeogénesis puede usar al piruvato para sintetizar glucosa, la cual puede entrar a la sangre y ser utilizado por el músculo, una vía denominada ciclo de la glucosa-alanina.